Hola chicas, en nuestras primeras clases vamos a conocer ciertos conceptos que nos van a acompañar durante todo nuestro aprendizaje. Del día de hoy nos corresponde conocer qué es el CERNAMEG, este concepto en siglas que significa Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEG, que es una institución del Estado creada en 1991 y para nosotros es muy importante porque el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género nos permite hoy día estar con ustedes este año haciendo el programa Mujeres Jefas de Hogar, ya que es el CERNAMEG, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que en convenio con nuestro municipio de Purranque nos permiten desarrollar este año el programa Mujeres Jefas de Hogar. Para poder conocer cómo el Estado generó el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, parte de una construcción colectiva y del desarrollo de muchas luchas sociales de parte de las mujeres, porque esta primera lámina tiende a contarles, queridas amigas, que al principio de nuestra República Independiente, en 1810, la Junta eh, Separatista de España, no habían mujeres de la patria, habían solo padres de la patria. Y eso nos da cuenta de que las mujeres desde el inicio de nuestra patria, la verdad es que nos ha costado mucho generar los derechos que hoy día tenemos. Por ejemplo, quiero contarles que recién en 1854, como dice la lámina, en el gobierno de Manuel Montt, se creó la primera escuela normal de preceptoras para mujeres. En un principio de nuestra patria las mujeres no tenían derecho a estudiar. La verdad es que el rol de la mujer estaba circunscrito solo y exclusivamente a la casa, al esposo, a los hijos e hijas. Y la verdad es que solo las mujeres de clase acomodadas, las mujeres ricas de nuestro país, podían ir a esta escuela normal de preceptoras. Ahí estudiaban lecciones de música, de lectura, conocían, ¿cierto? Se preparaban para el matrimonio, conocían la vida de los santos, el catecismo, y ya les decía, solo las mujeres de clase acomodada podían ir a esta escuela normal de preceptoras. Las de clases populares no se les era permitida la educación. La imagen que vemos a continuación corresponde a Eloísa Díaz Insunza, que junto a Ernestina Pérez Barahona fueron las primeras mujeres de nuestro país en titularse como médicos. Fueron las primeras mujeres en Chile y en Sudamérica que tras una lucha importante en 1887 pudieron titularse, ¿cierto?, como médico. Y la verdad es que fue una tremenda presión, ustedes imaginan las luchas que ellas tuvieron que hacer para poder estudiar en la universidad junto a los hombres a quienes se les tenía permitido y se les había abierto las puertas hacía mucho rato. A ellas no, claramente. Estudiaban en las mismas salas que los varones, pero ellas tapadas en un biombo. Claro que sí, ellas eran eh, ocultas de los varones, separadas en la misma sala, pero separadas por este biombo, porque hay algunos que decían que los varones se podían distraer con la presencia de mujeres en una sala. Así era, en esas épocas, en los albores de nuestra patria, queridas amigas, los derechos de las mujeres eran tendientes a cero. No podían administrar sus bienes. Recuerden que antes solo existía el régimen de sociedad conyugal. Y en el régimen de sociedad conyugal, probablemente algunas de ustedes todavía lograron casarse solo en este régimen, el que administra los bienes en el matrimonio es el esposo. En ese tiempo no habían otras opciones, hoy día sí las hay. Tampoco se podía estudiar, ya les decía, las mujeres solteras podían trabajar, pero ya estando casadas no podían ni estudiar ni trabajar, tenían que concentrar todas sus energías en casa. No había igualdad laboral, ya les decía, la verdad es que mientras eran solteras podían trabajar, pero ya casadas no había ninguna posibilidad, no tenían derecho a votar,
Me voy a detener aquí porque las láminas que vienen hablan de aquello. Recién en 1935 las mujeres en nuestro país pudieron votar por primera vez. No podían pertenecer a las Fuerzas Armadas, no podían divorciarse. Ustedes saben que el divorcio es una ley de hace muy pocos años. No podían vestirse libremente, había ciertos cánones súper estrictos respecto de cómo debían vestirse las mujeres. Acuérdense que la minifalda que nació en Estados Unidos también fue una lucha de las mujeres por poder ponerse aquello que deseen en el vestuario. Solamente las mujeres en Chile podían ocuparse de su esposo, de la casa, de los niños y niñas. Esto cambió, fíjese, a principios del 1900, gracias a la guerra de Europa. En 1914 eh, se inició un conflicto bélico, ustedes saben, la Primera Guerra Mundial en Europa, que le abrió la puerta a las mujeres al mundo laboral. Las guerras nunca han sido buenas, siempre lo digo, pero la verdad es que esta Primera Guerra Mundial transformó el rol de la mujer. ¿Y por qué? Se preguntará muy simple. Porque obviamente la guerra significó que todos los trabajadores hombres tuvieron que irse, enrolarse, enlistarse, y la industria y el comercio tenía que seguir funcionando y por lo tanto echaron mano a aquello que quedaba. Y por cierto, las mujeres eh, fueron un hallazgo y las industrias descubrieron en la mujer una tremenda mano de obra. Y es por eso que en Europa empezaron, ¿cierto?, las mujeres a dedicarse a la industria, incluso a la industria armamentista, y luego eso, por supuesto, vino a Sudamérica y a nuestro país. De tal manera que las primeras acciones feministas, chiquillas, y esto es súper importante porque a veces cuando escuchamos feminismo nos complicamos, las primeras acciones feministas en nuestro país eh, al principio del 1900, fueron de Amanda Labarca. Amanda Labarca, grábense ese nombre, las primeras feministas en nuestras mujeres en nuestro país, luchó por generar y crear los círculos de lectura. ¿Qué significa esto? Que las primeras luchas feministas, queridas amigas, fue porque las mujeres tengan el derecho a leer, pues, chicas. Es decir, eh, hasta eso se nos tenía negados en el primer siglo de existencia independiente de nuestro país. También unos años muy prolíficos en términos de obtención de derechos para las mujeres fue entre los 20 años entre 1926 y 1946, cuando estos movimientos feministas que ya se venían generando eh, por sus luchas, se permitió incluso que los partidos políticos permitieran ingresar mujeres, porque hasta el 1920 los partidos políticos eran exclusivamente de hombres, no permitían incorporarse a mujeres. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es que de verdad eh, la realidad de nuestras mujeres hoy en día es gracias a las luchas y a los esfuerzos por obtención de derechos de muchas mujeres antes que nosotros. Les quiero mostrar esta suerte de historia del voto de la mujer en nuestro país. Yo les decía que en 1935 fue la primera vez que las mujeres pudimos votar en este país. Y fue para una elección municipal, porque fíjense que recién en 1952 las mujeres pudieron votar por primera vez en una elección municipal, es decir, 140 años después de que nuestros padres de la patria se separaban de España, hacían la Junta de Gobierno, nosotros 140 años después recién pudimos elegir un presidente de la República, chicas. ¿Se dan cuenta lo importante que es el voto para las mujeres? No, hoy día decimos, no, que me da flojera, no voy a ir a votar porque la votación es voluntaria, pero imagínense que recién las primeras mujeres en Chile votaron en 1952. ¿Qué significa esto? Que nuestras abuelas y nuestras madres, queridas chiquillas,
nacieron en este país sin derecho a voto. Y es así que, que las mujeres cuando empezaron a votar, votaron como 2, 3 veces y bueno, después viene el golpe militar que generó, le quitó todos los derechos ciudadanos a hombres y mujeres, pero en la década de los 80, cuando nació la nueva ola feminista, las mujeres empezaron a reunirse también con los candidatos, con las candidatas, para recuperar la democracia, para que efectivamente se les dé garantías de que podían seguir teniendo todos los derechos ciudadanos que habían obtenido en la década anterior. Y la verdad es que después pudieron reunirse, ¿cierto? Cuando con el candidato Patricio Elwin, luego presidente de la República, para que efectivamente, en conciencia de que las mujeres teníamos y habíamos ganado ciertos derechos ciudadanos, pues con la democracia los pudiéramos seguir manteniendo. Y es así que nació el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en 1991 por acción de los movimientos de mujeres en Chile. Y esto que les quede súper claro, chiquillas, porque a las mujeres en este país nada se nos ha regalado. Todo ha sido producto de las luchas de mujeres antes de nosotros y nosotros hoy día también obteniendo las igualdades que necesitamos, que hoy día también algunas se nos son esquivas. Y así nació el CERNAMEC. ¿Y para qué? Para promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y para incluir plenamente a las mujeres en la democracia.